Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video del repaso del tema de inferencia estadística con mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo básicamente el modelo lineal y estuvimos viendo cómo se estimaban los parámetros desconocidos de este modelo y dijimos que estos parámetros tienen propiedades estadísticas como el insesgamiento, la consistencia y también es relevante ver su eficiencia. ¿Por qué? Porque al venir de una muestra poseen las estimaciones de los parámetros un error muestral. Vimos con el R que simulando muchas muestras obtenemos diferentes estimaciones de los betas, por lo tanto hay variabilidad muestral que se le llama en las estimaciones, ¿sí? A eso le decimos distribución muestral del estadístico. Entonces, esta distribución muestral tiene una variabilidad que está resumida por la varianza de MCO y el error estándar, y que cuantifica justamente el error muestral que tenemos al usar una muestra, ¿no? En vez de disponer de toda la población. Entonces, es muy importante entonces esta cuantificación del error muestral para pasar a lo que se hace, a lo que se llama inferencia estadística, y no quedarnos simplemente en una estimación que tenga que ver con la descripción simplemente de una base de datos, ¿sí? Cuando hablamos de inferencia estadística ya suponemos que la muestra que tenemos, la base de datos, es representativa de una población que queremos estudiar o conocer a través de la inferencia estadística, en la cual nos hacemos preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de una variable x1 sobre la variable y? ¿Sí? En la población, y lo vamos a estimar a través de una muestra. Entonces, ya es otra cosa, no es una mera descripción de una base de datos que puede tener la propiedad que sea, no me interesa que sea representativa ni nada, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a ver en este video, comenzar a ver en estas diapositivas, ¿sí? Bueno, al principio les dice que los supuestos que vimos de Gauss-Markov, que son 5, vamos a agregarle un supuesto adicional para entrar a lo que se conoce como supuestos del modelo lineal clásico, ¿sí? En realidad este supuesto, que se trata de la normalidad de los errores, ¿sí? Él les dice, con el fin de hacer inferencia, vamos a introducir otro supuesto, que el error U, les dice, es el error, el componente aleatorio del modelo es independiente de todas las otras X, es decir, que son absolutamente independientes y que el error U se distribuye normal, ¿sí? Este es el error, digamos, el supuesto principal, que U se distribuya eh, normal. Ese es el supuesto principal, además de que U es independiente. El tema de la independencia asegura el supuesto 3, por ejemplo, de Gauss-Markov y el supuesto 5 de homocedasticidad. O sea, el supuesto de exogeneidad y el de homocedasticidad están implicados por la independencia de U y las X, ¿sí? O sea, esto es más fuerte. La independencia no tiene nada que ver U con las X. O sea, nada de U, ni su esperanza, ni su varianza, que son el supuesto 3 y el supuesto 5, se mueven con las X. O sea que esto garantiza, es más fuerte, pero con esto garantizamos esos supuestos. Pero además le incluimos que U es normal, ¿sí? Bien, este supuesto de normalidad nos va a ayudar simplemente a hacer inferencia más fácil, pero no es necesario, ¿sí? Siempre. O sea, hay veces que no se va a cumplir e igual lo que vamos a ver en este video se va a poder realizar de la misma manera. Vamos a aclararlo un poquito mejor más adelante, pero básicamente cuando tengamos muestras grandes, ¿sí? No va a importar que U se distribuya normal, va a ser irrelevante cuando tengamos una muestra lo suficientemente grande. Vamos a ilustrarlo un poco mejor a eso. En ese caso se aplica el teorema del límite central, que es un teorema que dice que básicamente los promedios en muestras repetidas tienden a distribuirse o a tener una distribución muestral que se asemeja a la normal en la medida que n crece. O sea, n va creciendo, el tamaño muestral crece, y esta distribución muestral de los estimadores de cualquier promedio tiende a la normal, a distribuirse normalmente. Se llama normalidad asintótica, ¿sí? Así que bueno, aclarado esto para que sepan que tampoco es tan importante el supuesto de normalidad. Es útil, ¿sí? Si se cumple y lo podemos testear que se cumpla, mejor, estamos mucho más seguros de que no trabajamos con aproximaciones, sino con algo muy, muy certero. Pero de última, si no, sabemos que
por el teorema del límite central, la normalidad asintótica suele andar muy bien como aproximaciones, así que cometeríamos pocos errores al hacer inferencia. Entonces, acá hay un grafiquito que ilustra un poco lo que estamos suponiendo, básicamente. Esta es la recta de regresión poblacional que queremos estimar por una muestra, esta sería la verdadera. O sea, lo que queremos estimar es esta esperanza de y condicional a x, que viene dada en este caso por una regresión simple. Y cuando suponemos que los errores se distribuyen normales, suponemos que tienen esta forma de campana alrededor de esta recta. O sea, la recta pasa por la media de estas distribuciones condicionadas. Esta sería una distribución de y condicionada a x1. O sea, acá podría ser todos los autos, los precios de los autos sería y, para un valor de antigüedad, que sería x, el x1, el x este gx, antigüedad, de, qué sé yo, 10.000 kilómetros. Entonces tendríamos todos los precios para autos que tengan 10.000 kilómetros aproximadamente. Esa sería más o menos la idea intuitiva. Y fíjense que también es heteroscedástica, perdón, homoscedástica, como dice acá, porque la varianza en cualquier punto de x que cortemos, hagamos una recta y dibujemos esta campana, tiene la misma variabilidad. ¿Sí? Ven que la apertura de esta campana es igual, ¿sí? A estas dos campanas. O sea, eso es la homoscedasticidad. No se va agrandando ni achicando la variabilidad alrededor de la recta. De y por tanto del error. Fíjense que el error acá está en la diferencia entre cada valor de y esta recta. ¿Sí? Ese es el error. Bueno, eso es gráficamente. Pero ahora vamos a algo muy importante, que es que bajo estos supuestos clásicos, sobre todo que U se distribuye normal, ¿sí? Y condicionando siempre por los valores muestrales de las variables independientes, o sea, las X, siempre las X están dadas como constantes en la muestra, el beta J estimado se distribuye, esto es un resultado de teoría de la distribución, se distribuye normal con media beta J. Acuérdense que esto es por el insesgamiento de beta J estimado, por MCO. Es insesgado, así que en promedio es igual a beta J. Y varianza de beta J, que ya vimos la fórmula el video pasado, ¿sí? La formulita de la varianza del estimador de beta J. Bueno, o sea que lo importante es que se distribuye normal. Esto ya lo sabíamos por insesgamiento y la varianza ya la habíamos derivado y mostrado cómo se estima, ¿sí? O sea que no hay ningún problema con estos valores. Se obtiene de la muestra la varianza y el beta J viene por resultado de insesgamiento. Pero lo que no sabíamos era cómo se distribuía. Ahora sabemos que bajo estos supuestos clásicos, beta J estimado se distribuye exactamente normal, no es aproximación. Por eso se llama inferencia exacta bajo estos supuestos. Entonces, si yo estandarizo este beta J estimado, acuérdense que cualquier variable aleatoria se puede estandarizar. Beta J estimado, como todo estimador, es una variable aleatoria. Depende de la muestra. O sea, en muestras repetidas va variando. Así que a esa variable le restamos su media, que por insesgamiento es el beta J verdadero, y lo dividimos por el desvío estándar de beta J, que sería la raíz cuadrada de esta varianza, ¿no? Que vimos también la formulita en videos pasados. Y como sabemos, esa estandarización va a producir que la variable se siga distribuyendo normal, pero ahora estándar, normal estándar, con media 0, porque le estamos restando la media, y varianza 1, porque estamos dividiendo el desvío estándar. Es decir, que normalizamos, digamos, la variable para que sea con media 0 y varianza 1. Bien, eso es algo estándar de cualquier variable, pero esto es lo que vamos a explotar o casi en inferencia, ¿sí? Bueno, acá les dice que beta J se distribuye normal porque es una combinación lineal de los errores. Bueno, eso es un poquito técnico, pero se ve en la formulita igual. En la formulita del estimador. Bueno, el estadístico de prueba T. Bueno, acá esto es importante. Bien, fíjense que lo que teníamos acá arriba, que viene del supuesto de normalidad, el beta J estimado estandarizado, se distribuye normal. Si ponemos la misma estandarización, si esto no es otra cosa que la misma estandarización, nada más que acá abajo ponemos error estándar del beta J estimado en vez de desvío estándar. Acuérdense que esa diferencia era porque
la fórmula de este desvío estándar y de esta varianza depende de sigma cuadrado, la varianza del error, y ese sigma cuadrado yo no lo observo, lo desconozco, ¿sí? Varianza del error desconocida, la tengo que estimar, y al estimarla usaba un estimador, por lo tanto ya no se llama ese estimador desvío estándar, ¿sí? Cuando uso la estimación de sigma cuadrado, eso se llama error estándar, eso ya lo vimos en el video pasado, así que simplemente eso, usar el error estándar, ¿sí? La estimación del desvío estándar, de beta j en la misma estandarización. Bueno, ¿qué cambia? ¿Qué cambia al usar ese error estándar acá? Que la distribución de este estadístico, de esta estandarización del beta j estimado, en vez de normal se distribuye t-student. De ahí viene la famosa prueba t. T-student es simplemente usar la variable estandarizada, el estadístico estandarizado, pero con el error estándar, ¿sí? de MCO. Esto se distribuye t-student, no normal. Bueno, básicamente porque ya dijimos, beta j bajo los supuestos clásicos se distribuye normal, pero ahora la estamos dividiendo por algo que se distribuye, que ya no se distribuye normal, sino que se distribuye chi cuadrado, ¿sí? Por teoría de la distribución se conoce cómo se distribuye en muestras repetidas este estadístico de error estándar de beta j, el cual se distribuye chi cuadrado, por lo tanto, el cociente entre una normal y una chi cuadrado da origen a una t-student, ¿está? Bueno, eso es un poco la parte técnica, de dónde viene. Pero simplemente por eso, es simplemente el resultado matemático de teoría de la distribución. Listo, o sea, no hay mucho más. Lo importante es que sabemos, esta distribución es conocida, así como la normal es conocida, la t-student también es conocida. Siempre la t-student está centrada en 0, igual que la normal estándar, porque acá vemos que la variable esta en el numerador está centrada en 0, porque al ser insesgado el beta j estimado al tomar esperanza, ¿sí? Que me queda beta j, así que se resta y queda 0. Y la variabilidad, la varianza de esta t depende de los grados de libertad, n-k-1, que son, como ya ven, el tamaño muestral menos la cantidad de parámetros betas del modelo que van a estimar, ¿sí? Bueno, eso define la variabilidad de la t-student, ¿sí? Ya no es varianza fija o varianza 1 como la normal estándar, sino que esta varianza varía. Bueno, acá simplemente lo que dijimos y notar que los grados de libertad son esos, no hay para más. Ahora, este va a ser nuestro estadístico de prueba que vamos a hablar después, qué es lo que trata de captar, ¿sí? Más adelante. Pero antes que eso, está bueno ver qué pasa si no se cumple la normalidad, esto de acá arriba, la normalidad del beta j y la normalidad estándar de la estandarización esta. ¿Qué pasa si no se cumple la normalidad de U? ¿Sí? La normalidad de U no se cumple. Bueno, actúa el teorema del límite central que dijimos antes, la normalidad sintótica. Bueno, eso lo ven acá a continuación, que les dice muestras grandes, teorema central del límite, y en realidad es teorema del límite central, la correcta traducción, y la normalidad sintótica. Bien. Le dice, bajo los supuestos de Gauss-Markov, se cumplirían estas tres proposiciones, que básicamente les dice que este beta j estimado, al cual lo centramos, le restamos su media, y lo multiplicamos por raíz de n, es una cuestión simplemente técnica, se distribuye asintóticamente normal, con media 0, y esta varianza, donde esta varianza en realidad es la misma que vimos en la formulita de la varianza MCO, ¿sí? Nada más que escrita de otra manera. Piénsenlo, pero este A es sumatoria de los residuos al cuadrado sobre n, y estos residuos sería la suma de residuos al cuadrado de I, o sea que básicamente es la misma formulita que teníamos en la clase pasada, pero escrita de otra manera. Antes hacíamos suma total de cuadrados de x, no es de I de x, perdón, suma total de cuadrados de x por 1 menos el r cuadrado, bueno, pero no viene al caso, esto es lo mismo que antes. El punto 2 les dice que sigma cuadrado estimado es un estimador consistente de sigma cuadrado de la varianza del error, lo mismo que vimos antes, ¿sí? Este valor. Entonces, con todos estos resultados, el tercer punto que les dice es que la estandarización del beta j estimado estandarizado, o sea, le restamos el beta j y le dividimos el error estándar de sí mismo, lo mismo que teníamos acá arriba, ¿sí? Esto mismo, ¿está?
ese mismo estadístico se distribuye asintóticamente en normal estándar. ¿Está? O sea, asintóticamente quiere decir que se aproxima a la normal estándar a medida que n, el tamaño muestral, crece. Por eso está esta raíz de n multiplicando acá. ¿Sí? Pues fíjense qué pasa. Cuando aumenta el tamaño muestral, la probabilidad de que este estimador tome un valor distinto al verdadero tiende a cero, porque acuérdense que esto converge por consistencia a este valor. Entonces, esto ya no va a ser más normal. Llega un punto cuando n tiende a infinito, porque eso muestra la teoría, este valor prácticamente es igual a este. Entonces, esto ya no se distribuye normal ni se distribuye de ninguna forma, porque ya no varía alrededor de esto, porque esto es esto, o sea que esto es cero. ¿Está? Entonces, para que esa convergencia, para evitar esa convergencia del beta j estimado a beta j, y que esto quede como una distribución muestral, a medida que n crece, se multiplica por raíz de n. Es un artilugio. Acá no hace falta porque esta raíz de n acá está también en el error estándar. O sea, a medida que esto crece, también a medida que n crece, esta diferencia de beta j estimado y beta j tiende a cero, pero también tiende a cero el error estándar de beta. ¿Sí? Esto también, la varianza del estimador tiende a cero por consistencia. Entonces acá no hace falta, pero es equivalente a esto que está acá arriba. Son pequeños resultados que terminan en este tercer punto, que es el que importa. Entonces lo que importa es que ya sea porque se cumple el supuesto de normalidad U, o porque tengamos una muestra lo suficientemente grande y se cumple esta convergencia a la normal estándar, podemos hacer las pruebas T que vamos a ver ahora. ¿Sí? Una cosita más. Ustedes me dirán, bueno, pero acá tengo una T-student, cuando se cumple el supuesto de normalidad, esto es inferencia exacta, acá sí es T-student, en cambio acá es normal, o sea, ¿qué uso entonces? ¿Normal o T-student? Ningún problema, se puede usar, o sea, que uso sobre todo cuando tengo muestra grande, o sea, el supuesto de normalidad de U no se cumple, estamos en el mundo asintótico, tengo que basarme en esto, ¿uso la normal o la T-student? Bueno, da igual, ¿por qué? Porque resulta que cuando n tiende a infinito, o sea, estamos en este mundo de muestras grandes, la T-student y la normal prácticamente no difieren. Es decir, se tiene este resultado. O sea, se tiene el resultado que la T-student converge a la normal. La normal siempre está fija, ¿no? Pero la T-student, cuando aumentan los grados de libertad, se parece cada vez más a la normal, cuando aumenta n. Entonces, asintóticamente, cuando n tiende a infinito, decir normal y decir T-student es lo mismo. ¿Sí? No hay diferencia. A nivel práctico no existe diferencia. Y es esto que le dice acá, normalidad asintótica, dado que la distribución T se aproxima a la normal para grados de libertad altos, podemos escribir esto, que asintóticamente, o sea, el beta J estimado estandarizado, se distribuye asintóticamente como una T-student, o sea, da igual. O sea, ven que siempre pueden usar la T-student y está bien, no hay ningún problema. De hecho, el Stata siempre les tira el estadístico T, dando a entender que utiliza la T-student en sus cálculos. Bueno, notar que si bien no es necesario suponer normalidad en U con muestras grandes, seguimos suponiendo homocedasticidad. O sea, acá en el mundo asintótico seguimos suponiendo homocedasticidad por lo que esta formulita de error estándar fue derivada bajo el supuesto homocedasticidad como vimos antes. O sea, eso no cambió. ¿Sí? Como siempre, no quiere decir que si no se cumple homocedasticidad no podamos hacer esto. Se puede hacer igual, eso veremos después. Bueno, comenzamos con la prueba T. ¿Sí? Entonces, antes de entrar en la prueba T, volvamos a esta formulita. Este sería la versión del estadístico de prueba. Esta estimación la obtenemos con una muestra. Esta la hipotetizamos porque no la conocemos, pero podemos hipotetizarla. Decir, qué sé yo quiero saber si el efecto de la variable XJ existe, o sea, es distinto de cero. Es positivo o negativo, pero no es cero. Entonces, yo podría hipotetizar esto a que es cero y probar esa hipótesis. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que hacemos es establecer una hipótesis arriba y luego dividirla por lo que es el error muestral. Acuérdense que el error estándar es cuánto varía en promedio, una estimación de la variación promedio del beta J estimado, o sea, al cambiar las muestras, al usar diferentes muestras, el error muestral. Entonces es como una diferencia ponderada por el error muestral. ¿Está?
Bueno, o sea que acá estamos teniendo en cuenta eh, el error muestral, ¿sí? La idea básica es decir, bueno, ¿cuánto se desvía lo que yo obtengo en mi muestra de mi hipótesis? Por ejemplo, yo digo, bueno, quiero saber si XJ tiene un beta J igual a 0. Bueno, acá va 0. Y digo, lo que está midiendo esto es cuánto me desvío de mi estimación con mi muestra respecto de 0, la hipótesis, ¿sí? Pero dividiendo por el error muestral también, ¿sí? Un error muestral muy grande, acuérdense, achica esto, achica. Entonces, eso porque es importante, porque quiere decir que lo que yo me puedo estar desviando en estimar esto de mi hipótesis puede ser a causa del error muestral. No es que realmente esto es distinto que de mi hipótesis, ¿sí? Sino se debe a mi error muestral. O sea que esta diferencia, que jugaría a favor, o digamos, en contra de la hipótesis de que esto es 0, supongamos que esto me da 5. 5 menos 0, 5. Bueno, eso 5. Parece que se desvía mucho mi estimación de 0. 5 contra 0. Ahora, si mi error muestral promedio es 10, me queda 5 dividido 10. O sea, 0,5 nomás mi desvío. Mi desvío, por lo menos, relativo a mi error muestral, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, yo relativizo todo, cualquier diferencia de lo que estimo respecto a lo que hipotetizo, lo relativizo al error de muestreo, que está bien estimado por mi error estándar, ¿sí? Del beta J. Bueno, esa es la intuición del estadístico de prueba. Captar diferencia entre mi estimación y mi hipótesis, pero relativizando por el error muestral, porque puede ser debido esa diferencia a un error de muestreo. O sea que es como que le quito, ¿no? Normalizo por el error, ¿sí? Lo hago en términos de error estándar. O sea, ¿cuántos errores estándar me estoy desviando? Se desvía mi estimación de mi hipótesis. Esa sería la forma fácil de verlo. Bueno, entonces, conocer la distribución muestral del estimador estandarizado, la t-student sería o la normal estándar, nos permite llevar a cabo pruebas de hipótesis y construir intervalos de confianza, sería, ¿no? Entonces, vamos a ver las pruebas de hipótesis primero. Hipoteticemos, por ejemplo, esta que estamos hablando justamente, de que el efecto de XJ, beta J, es igual a 0. Esa sería mi hipótesis nula, ¿sí? La hipótesis nula, de donde debemos partir. Si aceptamos la hipótesis nula, o sea, digamos que si no la podemos rechazar a la hipótesis nula, entonces aceptamos de que XJ no afecta ahí, ¿sí? Si yo no puedo rechazar esto, ¿qué quiere decir? Que directamente no puedo asegurar de que la XJ afecta a la variable Y, porque su efecto no puedo decir que no es 0, ¿sí? Si no rechazo esto. Lo tengo que, no digo aceptar, pero al menos no puedo rechazarlo. No tengo evidencia muestral que me indique o suficiente para decir que XJ afecta a Y, porque esto no puedo decir que esto sea distinto de 0. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Entonces, para efectuar la prueba, primero hay que formular el estadístico T, obviamente, ¿sí? Fíjense que acá ya está usando la hipótesis nula de que beta J es igual a 0, esta que está acá, ¿sí? Es como reemplazar acá arriba, en la anterior, beta J igual a 0, me queda solo el beta J estimado sobre el error estándar. ¿Está? Este es el estadístico de prueba para esta hipótesis nula, de que es igual a 0 el efecto. Bueno, luego usamos el estadístico T, este estadístico T que yo obtengo con mi muestra, una muestra puedo estimar el beta y el error estándar, o sea que tengo este ratio, ¿sí? Entonces, con ese estadístico T, junto con una regla de rechazo, puedo determinar si rechazo o no la hipótesis nula. Esa es la intuición, ¿no? La intuición. Intuitivamente, ¿qué voy a pedir? ¿Que el estadístico T sea grande o chico? Para rechazar de que esto sea 0. Evidentemente, si esto es 0, necesito un beta J grande, grande en valor absoluto, ¿no? Positivo o negativo, no importa, pero distinto de 0, para que esto sea positivo o negativo, pero grande en valor absoluto. Y necesito que esto sea lo más chico posible, por lo menos este sea suficientemente grande en relación a esto, para que todo el estadístico me quede lo más grande posible. Esa situación me va a ser evidencia en contra de la nula. Lo que decíamos, si la nula es mala, esta diferencia va a ser grande. Si la nula es buena, lo que yo voy a estimar con una muestra representativa va a ser cercano a la nula, si es buena.
Entonces esto va a ser chiquito, ¿sí? Entonces, siempre para rechazar la hipótesis, lo que yo hipotetizo acá, busco un estadístico t grande en valor absoluto, sea positivo o negativo, ¿sí? Y al contrario, un estadístico t chiquito, cercano a cero, va a ser poca evidencia en contra de la nula, de lo que yo hipotetice acá. Es bastante sencillo si lo piensan bien, ¿sí? Acuérdense que esto está estimando esto, ¿tá? Por eso es relevante ver cuánto difiere de mi hipótesis teórica sobre lo que debería valer en la población esto, ¿no? Bueno, esto bien. Bueno, ¿cómo usamos entonces eso? Bueno, antes que nada, yo tengo que definir una hipótesis alternativa, ¿no? O sea, bueno, si no puedo rechazar esto, ¿sí? Bueno, pero en contra de qué hipótesis puedo rechazar o no esto. Necesito otro escenario. Entonces ahí existen las hipótesis alternativas, unilaterales y bilaterales, que es lo que les dice acá. ¿Sí? Necesitamos un nivel, bueno, y además necesitamos un nivel de significancia, que vamos a ver qué es eso. Y una hipótesis alternativa H1, unilateral o bilateral. Entonces acá tenemos, cuando la hipótesis alternativa, no la nula, es que el beta J, ¿sí? No sea igual a cero, sino que sea positivo o el, alternativamente que el beta J sea negativo, estas son dos hipótesis unilaterales, ¿sí? Cualquiera de las dos. Si yo espero que el efecto de XJ sea positivo, tengo esta, y si espero que sea negativo, tengo esta. Serían unilaterales. Puedo usar cualquiera de las dos según lo que me diga la teoría económica, ¿no? El coeficiente de una curva de demanda es negativo, sube el precio, bajan las cantidades, o sea, sería esta, menor a cero. Bueno, y la otra, que es la que más se suele usar, ya veremos por qué, es la bilateral. La bilateral, que me dice simplemente, ok, si vos tenés la nula de que es igual a cero, ¿sí? La alternativa para mí va a ser que sea distinto de cero. Me da igual si es positivo o negativo. Si es distinto, ¿sí? Me da lo mismo. Entonces, esta beta J distinto de cero. Y esta es la más usada, ¿sí? La más usada porque es la más exigente en el fondo. Ahora veremos por qué. Entonces, veamos qué es esta significancia o nivel de significatividad. ¿Qué les dice en relación a eso? Si toleramos solo un 5% de probabilidad, o sea, posibilidades, en muestras repetidas, y acuérdense, en muestras repetidas, de cometer error de tipo 2, ¿sí? ¿Qué era el error de tipo 2? Rechazar la nula siendo verdadera, ¿sí? O sea, rechazar esta nula cuando es verdadera. Eso es un error, obviamente. O sea, ¿qué puede pasar? Que esto sea verdadero, pero nosotros tenemos una muestra mala, una muestra que es aleatoria, pero salió fea, ¿no? Salió poco representativa. Entonces, estimamos algo que es muy distinto de cero. Entonces, hacemos un estadístico T y rechazamos y decimos, sí, se rechaza esto, pero en realidad estamos rechazando mal, porque en la población esto es cero, ¿sí? Eso sería. Eso sería cometer error de tipo 2, ¿sí? Error de tipo, creo que está mal esto. No, eso es error de tipo 1, perdón, error de tipo 1. Acá, bueno, les voy a pasar una corrección de eso. En el video este queda grabado como error tipo 2, pero es error de tipo 1, ¿sí? Bueno, para que vean que yo me acuerdo, no es de memoria, ¿sí? El error de tipo 1 es el principal, el que yo quiero minimizar, ¿sí? Lo peor que me puede pasar cometer ese error, rechazar la nula cuando es cierta. ¿Por qué es lo peor que puede pasar? Porque estoy diciendo que el regresor XJ tiene un efecto distinto de cero, o sea que lo dejo en el modelo, cuando la realidad es que no tiene que ir en el modelo, ¿sí? Entonces es el error más importante a los fines que me interesan, que es decir, qué variable X, qué regresor, qué variable económica afecta a la otra variable Y, el regresando, la variable dependiente, ¿no? Bueno, por eso es el error que queremos minimizar y que minimizan las pruebas clásicas estas. Entonces, es el error de tipo 1, ¿sí? Rechazar la nula H0 siendo esta verdadera. Entonces, nuestro nivel de significancia es del 5%. ¿Sí? Eso si toleramos esa probabilidad del 5% de cometer ese tipo de error. Bien. Por otro lado, entonces, ¿qué hacemos con las alternativas unilaterales? ¿Sí? Bueno, entonces, primero que nada, fijado el nivel de significancia, o sea, fijo un nivel de confianza, que es decir, bueno, yo estoy dispuesto a tolerar equivocarme el 5% de las veces,
y cometer el error tipo 2, dice. O sea, rechazar la nula siendo verdadera. Estoy dispuesto el 5% de las veces. Bueno, podría ser el 1% o el 10%, ¿no? Pero lo típico es el 5%. Bueno. Entonces, una vez que fijo ese alfa, entonces tengo que buscar el valor del percentil 1 menos alfa. O sea, este alfa sería del 5%, sería 0,05, creo que está acá, ¿no? El 5%, el alfa es 0,05. Entonces, 1 menos 0,05 sería el percentil 0,95. 0,95, ¿sí? De una distribución t-student con n menos k menos 1 grado de libertad. O sea que buscamos en la t-student qué percentil acumula, qué percentil, o sea, qué valor debajo de la curva t-student, qué valor debajo de la campana, puede ser de la campana normal también, qué valor de la t acumula el 1 menos alfa de probabilidad. Va a ser un extremo derecho, ¿no? Un extremo en la cola derecha de la distribución. Vamos a ver si acá creo que tenemos. Supongamos que esta es la distribución t-student, podría ser la normal en el mundo asintótico, con un tamaño muestral grande, la t y la normal son iguales. Entonces, acumulo todo el área verde, ¿no? Acumulo. Cuando llego a 1 menos alfa de probabilidad, o sea, 0,95 en este caso, listo. Ahí paro y fijo el nivel crítico, el valor crítico que acá le llamo valor C, ¿sí? Hay valor C, que sería contra lo cual voy a comparar el estadístico de prueba. A veces lo llaman el T crítico, porque es de la distribución T el valor crítico, ¿no? Que me define, ¿qué me define eso? Justamente me define, fíjense que en la zona roja está el alfa, ¿sí? El alfa era la probabilidad de cometer el error de tipo 1, es decir, rechazar la nula siendo verdadera, ¿está bien? Acuérdense que, ¿por qué? En la medida que yo achico el alfa, se achica la zona colorada, la zona roja, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo rechazo la nula, cuando este estadístico de prueba es distinto de 0, acuérdense, o suficientemente distinto de 0. Acuérdense que un estadístico t cercano a 0 quiere decir que la hipótesis es buena, ¿sí? Piensen en esto. Este estadístico t, que se distribuye así, t-student, que tiene esta formulita, esta forma, lo estoy construyendo usando la hipótesis nula, como si fuese que es verdadera, porque la única chance de que este estadístico de prueba, construido bajo la nula, porque acá beta j verdadero es 0, ¿no? O sea, acá, esto sería 0. ¿Sí? La única chance de que ese estadístico construido así sea t-student es que el beta j sea 0 realmente, porque lo que se distribuye t es esto, con este beta j verdadero. Tiene que ser 0 para que cuando yo construyo el estadístico de prueba con el 0 acá, esto también se distribuye a t-student, ¿se entiende? ¿No? O sea, se tiene que cumplir la nula. Entonces, si yo construyo el estadístico bajo la nula, estimo el beta j, construyo el estadístico bajo la hipótesis nula, y lo pongo abajo de la distribución t-student que debería seguir en la teoría, si está cerca de 0, listo, esto no tengo evidencia en contra de la nula. En cambio, si me da algo muy raro, muy distinto de la campana esta, es ahí que estoy aportando evidencia en contra de la nula, ¿se entiende? Estoy obteniendo un estadístico t grande, que dijimos que era lo que yo buscaba, un estadístico t grande para decir que lo que obtuve en la muestra es muy distinto a la hipótesis, ¿se entiende? Ponderando por el error. O sea, si yo encuentro algo grande, un estadístico t grande, eso es en contra de la nula. Entonces, lo suficientemente grande acá estoy definiendo en el área roja. Y eso lo defino a priori, ¿no? Antes de calcular el estadístico t, digo, bueno, yo lo que quiero es un nivel de confianza, un nivel de significancia del 5%. Entonces, defino esta zona de rechazo. Luego calculo mi estadístico t con mi muestra y veo si cae o no en la zona de rechazo. O sea, si es lo suficientemente grande, distinto de 0, para poder rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Piénsenlo bien, pero es bastante entendible, ¿no? Como el estadístico t tiene información sobre mi hipótesis nula y la evidencia empírica a favor o en contra de la nula. Bien, si esto mismo se repetiría acá en la cola izquierda, o sea, este mismo t crítico, como la t-student es simétrica, yo lo puedo poner en vez de positivo acá, al valor c lo podría poner como con valor, con signo negativo de este lado. Creo que está por acá, ¿no? Acá. No, este no.
Bueno, no está porque es igual a esto, pero con la hipótesis alternativa al revés. Beta J menor a 0. Sería el otro caso, pero es exactamente igual a este. Obtendríamos este estadístico C que acumula esta probabilidad 1 menos alfa, pero lo pondríamos menos C de este lado. Es lo que dice acá, ¿no? Tal cual. Y cambia la hipótesis, la regla de rechazo, pero es lo mismo, con el menos C. Ahora, vamos a lo más importante, que es para la prueba bilateral. ¿Sí? La prueba bilateral, que me dice que ahora fijamos un valor crítico de vuelta para la prueba, pero en base a un nivel de significatividad, ¿sí? Alfa sobre 2, es decir, una probabilidad de cometer error de tipo 2, no de alfa, sino alfa sobre 2. Y rechazamos la nula siempre que el valor absoluto del estadístico t que yo obtengo en la muestra, que yo lo estimo, es mayor que ese t crítico. Ahora, ¿por qué alfa sobre 2? Se ve claro en el gráfico, ¿sí? Tiene que ser alfa sobre 2 porque yo ahora, como no le digo que que el beta j es positivo o negativo, ¿sí? Entonces son relevantes las dos colas de la distribución t-student, a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Entonces para un mismo alfa del 5%, por ejemplo, yo al dividirlo por 2, a la derecha tengo el 2,5% nomás y a la izquierda el 2,5%. ¿Se dan cuenta? Entonces eso hace que, piensen esto, ¿cuál de los dos test, unilateral o bilateral, es más exigente, o sea, pide más evidencia en contra de la nula para rechazar la nula? Sí, pide más evidencia en contra para rechazarla. ¿Cuál de los dos, el bilateral o el unilateral? Si el bilateral está dividiendo por 2 el alfa, quiere decir que el área a derecha y izquierda acá se hace más pequeña que esta, ¿sí? En este caso, esta área derecha se hace más pequeña acá a la izquierda, porque el estadístico C, el C crítico que está acá abajo, está más a la derecha, más distinto de 0, ¿sí? Simplemente porque acá este estadístico, este C, acá acumuló todo el 5%, en cambio acá el 5% está al sumar ambos lados. Quiere decir que esta área es más chiquitita, esta área roja es más chiquitita que esta unilateral. Entonces, si es más chiquitita, quiere decir que el límite que demarca el área roja es más grande, ¿sí? Para que haya menos área debajo de la curva. Entonces, simplemente le estamos pidiendo a la prueba, al estadístico t, que sea más grande, o sea, más diferente de 0, para yo rechazar la nula. Es decir, para un mismo t crítico que yo rechazaba por ahí bajo la hipótesis de alternativa unilateral, yo ahora en la bilateral ya no rechazo, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia. Para un mismo alfa, para un mismo nivel de significancia, la bilateral exige más evidencia en contra de la nula para rechazarla, ¿sí? Es decir, en el fondo comete menor error de tipo 1, ¿sí? Menor error tipo 1. Por eso es la que típicamente se usa. Total, yo puedo siempre controlar el alfa que yo quiera. Yo puedo hacer bilateral, pero pedir un 10% de significancia, 5 de un lado y 5 del otro. Y ahí sería equivalente a pedir 5 unilateral, ¿se entiende? 5 unilateral acá sería equivalente a pedir 10 bilateral. Bueno, entonces creo que está bastante explicado lo que es esta hipótesis bilateral. Como resumen, podríamos decir que para este test, que se llama test de significatividad individual, si no es aclarado previamente, se asume que la alternativa es bilateral. O sea, el stata y el R les tiran un p-valor, que es un p-valor asociado, que ahora vamos a ver qué es, a estos test, suponiendo un test bilateral. ¿Sí? O sea que si no se dice nada previamente, lo típico es usar eso, bilateral. Si se rechaza H0, decimos que X es estadísticamente significativa a un nivel de confianza alfa. O sea, el nivel de confianza que fijamos al principio, 5% por ejemplo, y antes de hacer el test. Si no es rechazada H0, decimos que XJ no es significativa estadísticamente. ¿Está bien? Entonces, lo que siempre nos importa hacer es ver si podemos rechazar la hipótesis nula. Eso es lo mejor. ¿Sí? Entonces, un modelo bien seguro, un modelo bien construido, debería tener todas las variables X
estadísticamente significativas, ¿sí? Sobre todo si queremos hacer pronósticos, por ejemplo, predicción. Para lo que es estimar efectos causales no es tan complicado porque dijimos que para el insesgamiento, el exceso de variables X en el modelo no es malo para reducir el tema del sesgo, ¿no? Para reducir sesgo. Pero para pronósticos esto se vuelve más importante. Pero sí es importante para testear la significatividad estadística de una variable de interés X en particular para decir que tiene un efecto causal, ¿no? Obviamente un prerequisito para decir que una variable X tiene un efecto causal sobre Y es que primero que sea estadísticamente significativa, porque ya si no lo es, decimos que bueno, esa estimación puede haber sido debida a un error de muestreo o un error muestral, ¿no? No error de muestreo, sino un error muestral. La muestra está bien, pero contiene un error siempre. Bueno, bien, así como tenemos, bueno, antes de entrar en esto, prefiero, son otras hipótesis, pruebas de otras hipótesis, prefiero mostrarles con un script de R algunas de las cositas que vimos acá en estas diapositivas, ¿sí? Como primero los supuestos que hacíamos. Bueno, si abren el script 03, repaso inferencia MCO de R, ¿sí? Ahí tenemos que vamos a través del muestreo repetido que venimos utilizando, vamos a ilustrar cómo es esto del supuesto de U normal, ¿sí? Como cuando la U, el error, es normal, eso es lo que determina cómo se distribuyen los betas. O sea, normal o t-student, ¿sí? según lo qué estadístico estemos usando. Y sin importar que la variable X, por ejemplo, se distribuya de una forma rara, asimétrica, ¿se entiende? Lo que determina es cómo se distribuye U, no X. Entonces, acuérdense que cómo se distribuye U determina cómo se distribuye Y, porque U es una parte de la variable Y, de variable dependiente. Entonces, veamos un ejemplo en donde tenemos un regresor con distribución log normal. O sea, log normal es una variable asimétrica, totalmente asimétrica. Una variable log normal es una variable aleatoria que si le tomamos logaritmo se vuelve normal, o sea, se simetriza. Pero sin tomarle logaritmo es asimétrica. Ahora vamos a ver un ejemplo. Acá tienen un ejemplo. Ven, a una variable x que la creo como una exponencial. La función exp de r es una función o de exponencial. El número e elevado a un número, ¿no? Entonces, si le tomo exponencial a 1000 realizaciones de una variable normal estándar, es decir, a una normal, le tomo exponencial. Me va a dar una variable que si le tomo logaritmo, que es la inversa del exponencial, me vuelve a quedar una normal. Ven que si yo tomo logaritmo a todo esto, cancelo el exponencial y me queda la normal. O sea que esto es una variable log normal. Y luego le hacemos un histograma para ver que esto es asimétrico a más no poder, ¿no? Muy, muy asimétrico, con valores atípicos acá muy grandes. Y asimétrica. Esto es lo más distinto a una normal que podemos construir, ¿no? Bien asimétrico, mientras la normal es simétrica. Entonces, construir una X de este tipo sería como no normal, pero el error sí va a ser normal. Entonces, ahora vamos a simular la distribución muestral de un estimador de la pendiente, del beta 1 sería como hicimos el video pasado, pero vamos a ver cómo se distribuye esas estimaciones. En este caso van a ser un bucle de 2000 iteraciones. Vamos a tomar 2000 muestras, estimar el beta 1, ¿sí? Para este modelito que es muy simple, con x1 exponencial. Fíjense que el tamaño muestral va a ser 20. Creo un error normal, este va a ser acá, acá pueden escribir acá, este es el supuesto clásico, ¿no? Supuesto clásico, que se cumple, el error es normal. Y vamos a ver cómo el resultado, el beta estimado, que acá uso la formulita covarianza sobre varianza, que ya vimos, el beta estimado va a tener una distribución normal, ¿sí? Porque se cumple el supuesto clásico de normalidad del error, sin importar que X no sea normal, ¿se entiende?
Ese es el objetivo del ejercicio. Entonces lo corremos con esta semilla de 43, set seed, y hacemos un histograma de los betas. Acá yo le pongo cantidad de intervalos de clase 30 para que sea más grande y se vea mejor la forma del histograma. Entonces hago el histograma de todos los betas, los 2000 betas estimados, ¿sí? Con color verde, color 3, y luego le grafico con un point arriba del gráfico los mismos betas, pero evaluados en la distribución, en la densidad de una normal. Justamente es para mostrarles que el histograma coincide con una distribución normal, con la densidad normal, con la campana normal, ¿sí? Que es lo que dice la teoría, ¿no? Y obtenemos esto, ¿ven? Acá vemos cómo el histograma verde se distribuye muy parecido, coincide con una distribución normal, ¿está? Que es lo que decía acá, ¿sí? Si U es normal, entonces este beta J es normal, con media beta J y varianza. Bueno, ahora vamos a estandarizar el beta J, es decir, voy a hacer esto. Los beta J, que son estos, que se distribuyen normal, los voy a restar el verdadero valor de beta J y el desvío estándar de los beta J. Que lo hago así, ¿ven? Beta 1 estandarizado para una variable x log normal, por eso le llamo así, es todas las estimaciones menos el beta J verdadero, que es 1, como ven acá en el modelo, 1, sobre square root de la varianza. Podría haber puesto en vez de square root de varianza SD, Standard Deviation, SD, de los propios betas, ¿no? Eso me da la mejor estimación aproximada que puedo tener al tomarle error estándar a todos los betas simulados, a los 2000. Así estandarizo. Y al estandarizar puedo chequear que esa estandarización se distribuye también normal estándar, ¿ven? Acá les pongo le grafico el histograma y sobre ese histograma una densidad normal estándar. Bueno, fíjense que acá arriba, cuando grafiqué la densidad de esos betas, tenían como la densidad normal, pero ya no era estándar. Como media tenía la media de los betas, que es muy cercana a 1, obviamente podría haber puesto 1 acá, y SD tenía el square root de varianza, es decir, el standard deviation, la desviación estándar de esos mismos betas, ¿sí? Bueno, luego estandarizo con esos valores acá y grafico de esta otra forma que ya me queda ya una distribución normal estándar, ven que está centrada en 0, y todos los valores de verdes me ajustan a una normal. Acá hay un caso raro, esto sí puede ser, son poquitos casos, un caso que salió en 2000 muestras, pero puede pasar que esto haya estado influido por valores atípicos de la variable x. O sea, esto que hicimos acá es hiper extremo, ¿no? Hiper extremo. Hacer una variable x así, con esta distribución, pudo haber generado algún dato atípico que produjo un beta muy atípico, ¿no? Pero es un caso en 2000, ¿sí? Por eso, bueno, ahí salió. Por eso este histograma de la variable estandarizada, del beta estandarizado, salió con un caso atípico acá. Pero es inusual, acá también hay algunos, pero pocos, ¿sí? Pero vemos que se cumple bien la normalidad, a pesar de esa conducta extrema de la variable x que, como les digo, si hubiésemos eliminado atípicos en las muestras, no tendríamos ese problema, ¿sí? Sería realmente perfectamente normal. Como tarea, no está acá, pero como tarea pueden hacer lo mismo, pero es que cuando hacen x le quitan el exponencial, le ponen r norm, o sea, todo normal. Van a ver que eso les da bien una normal sin datos atípicos raros. Bueno, quedamos acá en estandarizado. Bueno, en conclusión, bajo normalidad de U, los betas MCO se distribuyen, o el beta de MCO, el estadístico MCO, de beta 1 se distribuye normal con media beta por insesgamiento y varianza beta MCO, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto mismo, voy a repetir lo mismo, pero vamos a ver qué pasa cuando la distribución
del error es log normal, o sea, no es normal. O sea, se viola el supuesto eh, de homocedasticidad que vimos acá, ¿sí? Perdón, se viola el supuesto de normalidad, no homocedasticidad, de normalidad, acá, supuesto clásico. Esto en vez de normal es log normal. Bueno, veamos qué pasa para que vean un poco la diferencia de que ahí sí es relevante la distribución del error. Lo que hago es, para poder extraer muestras de un error log normal, que además tenga media cero, hago este pequeño truquito. Genero un error U mayúscula, que esta va a ser como mi población de U's, de variables 1. Ven que es lo mismo, es el exponencial de una normal, pero tomo 10.000 observaciones, ¿sí? De una normal estándar, ¿no? Ah, no, acá le puse un S de 1,5. La hice un poco más dispersa a propósito para que tenga más relevancia el error, ¿sí? Pero esto es una variable log normal también. Y luego, como esto no tiene esperanza cero, media cero, y es un supuesto del modelo que tenga esperanza cero, por lo menos para que me quede prolijo la estimación, del beta cero sobre todo, entonces lo centro en cero. Hago que en la población los 10.000 valores poblacionales estén centrados en cero. Entonces me queda una distribución asimétrica, ¿ven? Asimétrica log normal, pero centrada en cero, ¿está? Si no hago si no corro este truco, no me queda la media de esta variable U igual a 0, simplemente por eso. Entonces, de esos 10.000 valores poblacionales, yo en el bucle voy a tomar muestras con el comando sample, 20 muestras, porque el tamaño muestral de las muestras que estoy creando es 20. Entonces, esa muestra de esa población de U voy a usar como error del modelo, que viene de una población log normal. Entonces, con eso cumplo que se viole el supuesto de normalidad. Entonces, hago todo igual que antes. setcid43 igual, el mismo modelo, el beta 1 es igual a 1 en la población, pero con el error, extrayendo el error de esta población log normal, con el comando sample. Ah, perdón, el comando sample funciona. Con el comando sample toman muestras aleatorias del objeto que le pongan acá, que son los 10.000 valores que crea acá en poblacionales de U, y después le ponen el tamaño muestral que quieren extraer, o sea, la cantidad el tamaño muestral de la muestra que extraen, ¿no? 20 en este caso, como todo que creamos que es 20 en este caso. Ah, perdón, me faltó acá, setseed, corro de vuelta desde setseed, listo. Y vamos a ver el histograma como antes de la pendiente estimada, de esas 2.000 pendientes, ¿sí? Y le voy a graficar la densidad normal de vuelta, igual que antes, ¿no? Vean que esto ya es bastante feito, ¿sí? Miren la normal cómo salió y miren acá los valores que me dio, ¿no? Bueno, esto sí ya no es normal. Vean qué feo que salió la distribución. Ahora vamos a ponerle más breaks, quizá acá. Vamos a ponerle 100 breaks, a ver si sale mejor. Aunque esto está complicado. Hay 2.000 muestras, así que si no, sale... Acá salió un poquito mejor, pero fíjense lo diferente de una normal que es esto, sobre todo en las colas, estos datos muy atípicos, acá hay bastantes datos afuera, muy afuera. Entonces, esto ya viola suponer que esta distribución estandarizada, esta distribución de los betas, se distribuye normal. Si hacemos lo mismo pero estandarizado como antes, estandarizamos los betas estimados y vemos si se distribuye normal estándar, como se debería suponer, se debería distribuir en la teoría si se cumpliese el error, que el error es normal, lo cual no se cumple. Bueno, vemos también que tampoco da algo lindo, ¿no? Es decir, que si se viola el supuesto de que el error U es normal, ya no se puede sostener, como estamos viendo, que la distribución muestral en muestras repetidas del beta J estandarizado sea normal estándar, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos de test de hipótesis ya o sea, tiene un sesgo básicamente, o sea, vamos a hacer mal la inferencia porque no vamos a tener los niveles de significancia que creemos tener, ni los valores de confianza que creamos tener, o sea, vamos a estar errando, ¿no? Sacando malas conclusiones, salvo casualidad, ¿no? Bueno,
pero esto se resolvería aumentando el tamaño muestral. Esto no anda tan bien porque el tamaño muestral en nuestras muestras repetidas es de 20, ¿no? 20. Si ponen 200 acá, hagan la prueba, o 1000, y a medida que aumentan mejor, esto se va resolviendo. De tarea hagan eso. Vean cómo al aumentar el tamaño muestral, la distribución que sale en estos histogramas sí sigue mejor a una normal, ¿sí? Sobre todo la estandarizada. Bueno, conclusión. Bajo no normalidad de U, el estimador beta MCO no se distribuye normal como se espera, ¿no? Ya veremos cómo enfrentar este problema. Ahí. Bueno, que es básicamente cómo enfrentar el problema es básicamente con tamaño muestral grande o técnicas de remuestreo. Esto está bueno porque ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué hago si el supuesto de normalidad no se cumple y no tengo una muestra grande? Me suicido, o sea, no, soné, no sirve para nada, no. Viene al rescate las técnicas de remuestreo, como vamos a ver más adelante, en particular la técnica Bootstrap, que vamos a ver, ¿no? Hay otras, pero la muestra Bootstrap permite hacer toda esta inferencia que estamos haciendo y hacer intervalos de confianza basados en remuestras. Es decir, no necesitamos que se cumpla ningún supuesto, ¿sí? De normalidad, de independencia. Se pueden levantar varios supuestos que vamos a ir viendo y levantando, ¿sí? Bueno, en principio lo vamos a dejar acá y después vamos a ver en otro video. Vamos a ilustrar dos características del estadístico T de prueba que vimos recién, de significatividad individual. Lo graficaremos lo ilustraremos con el R. Hasta el próximo video.